La aparición de Anita Williams en el programa de ayer viernes dejó a todos sin palabras, con una mezcla de sorpresa y desconcierto difícil de olvidar. Lo que parecía que iba a ser una entrevista más se transformó en una revelación cargada de emociones crudas, sinceras y sin filtros. Para comprender la magnitud de lo que sucedió, primero hay que recordar brevemente lo ocurrido en la última gala de Supervivientes, donde Anita y Montoya protagonizaron una situación que nadie esperaba ver en vivo. Esa noche, lejos de seguir el guión previsto, el ambiente se tornó tenso y tenso de una manera tan palpable que resultaba imposible ignorarlo. No se trataba de una simple discusión o desacuerdo pasajero, sino de una ruptura abrupta y evidente, un quiebre que emergió en directo y que dejó a todos boquiabiertos. La presentadora intentó disimular la gravedad del momento con una sonrisa forzada, pero no pudo ocultar que algo muy serio estaba ocurriendo entre ellos. Fue en ese instante cuando la verdad comenzó a salir a la luz y quedó claro que esto no era un montaje, sino un drama auténtico, que iba a marcar un antes y un después en la historia de ambos. El estallido se produjo cuando Anita se levantó de su sitio, con una mezcla de rabia y tristeza reflejada en sus ojos enrojecidos, y se dirigió directamente hacia Makoke, la mujer con la que había tenido un enfrentamiento durante su estancia en Honduras. Con una voz firme pero cargada de dolor, le lanzó una frase que quedó grabada para siempre. «Perdona, tenías razón. En Playa Misterio sí hubo algo más. Sí hubo sexo. Lo oculté, pero pasó». Esa confesión inesperada sacudió al plató por completo, transformando un simple rumor en una verdad explosiva que nadie pudo ignorar. Montoya, por su parte, permanecía paralizado, negando con vehemencia todo lo que se estaba diciendo. Eso no sucedió, insistía, recordando que Manuel también estaba presente en la cabaña y asegurando que nada de eso había ocurrido. Pero Anita no estaba dispuesta a echarse atrás. Mirando a cámara con una determinación que heló la sangre a muchos, sentenció: «La persona del polígrafo no puede venir. Yo no voy a quedarme como una mentirosa». En ese momento, la presión de defender su versión en prime time, con millones de espectadores atentos, era tan intensa como desgarradora. Sandra Barneda, la presentadora, resumió la situación con claridad. Uno de los dos no está diciendo la verdad. Y esa frase, pronunciada en televisión, pesó más que cualquier premio o reconocimiento. La escena fue un torbellino emocional. Anita lloraba desconsoladamente, mientras Montoya temblaba, visiblemente afectado. La tensión era tan grande que nadie sabía dónde mirar, cómo reaccionar. Fue entonces cuando Anita soltó la frase que dejó a todos en silencio. «Me han pedido que saque tus maletas de mi habitación y las deje en recepción». No se trataba de un simple desacuerdo o una discusión pasajera, sino de un destierro emocional, un corte definitivo. Montoya se rompía por dentro, pero nadie se atrevía a acercarse ni a él ni a Anita. La incomodidad llenaba el aire, y el silencio se volvió más pesado que cualquier grito o reproche. Recordando el pasado, fue Anita quien insinuó en Honduras que había algo más que miradas entre ellos, pero en ese momento negaron todo. Ahora, con esa confesión, Makoke dejó de ser la justiciera exagerada para convertirse en la voz de una verdad oculta que Anita se había resistido a revelar, pero que finalmente estalló. «Lo hice, lo oculté, pero sucedió», reconoció. Mientras tanto, Montoya continuaba negando, construyendo un muro infranqueable de rechazo. De esa dicotomía entre una confesión valiente y una negación impenetrable nació el abismo que separaba a la pareja. Anita, con la voz quebrada por el llanto, confesó: «Yo también tengo familia». Pero la respuesta de Montoya fue fría y cortante, casi quirúrgica. «Me has decepcionado. Te di cariño». Como si esas palabras pudieran borrar todo lo que había ocurrido, como si la complejidad de su historia pudiera reducirse a un simple reproche. Anita narró, con honestidad brutal, que no todo fue blanco o negro. Explicó que llevaba 1 año y medio con Montoya antes de entrar al reality, y que la relación ya estaba deteriorada. «Pasó lo que tenía que pasar», dijo con sinceridad. Reconoció haber sido infiel, primero con Manuel y luego con Gabriel Cabeza, sin esconder nada. «Es como cuando dices algo por la presión que sientes y al final terminas confesando todo», agregó, mostrando la carga emocional que soportaba. Cuando Montoya abandonó el plató, Anita quedó sola, destrozada. Entre lágrimas, confesó que nunca quiso que las cosas terminaran así y que estaba cansada de esa situación. En ese momento, el amor que un día los unió parecía haber desaparecido para siempre. No hubo compañeros que se levantaran a consolar a Montoya, ni abrazos para Anita. Todos permanecieron inmóviles, en un silencio que era más brutal que cualquier grito o enfrentamiento. La escena se congeló en el tiempo, una ruptura emocional transmitida en vivo sin testigos que pudieran aliviar el dolor. Fuera de cámara, Montoya estaba destrozado,
mientras Anita permanecía expuesta ante miles de ojos, vulnerable y abierta. Sandra Barneda intentó mediar, mientras Carmen Alcaide sugería que Montoya necesitaba espacio. Sin embargo, Anita fue contundente: no quiero que nadie hable por él. Así quedaron las cosas. Dos relatos opuestos, dos versiones irreconciliables, una relación destruida y una verdad fragmentada que nadie conoce por completo. Macoque explicó con claridad que Montoya siempre negaría todo por proteger a su familia y no quedar como el malo de la historia. El verdadero núcleo del conflicto no era el sexo ni el secreto, sino el miedo, el temor al juicio público, a la opinión ajena, a la etiqueta social. Ese miedo fue el que predominó en toda la historia y la que llevó a que todo terminara sin reconciliaciones, sin abrazos, sin ninguna posibilidad de redención. Montoya regresó con la voz quebrada diciendo que solo quería ser feliz, mientras Anita pedía distancia y confesaba que no quería haber contado nada. Pero el desenlace ya se había salido de control, un final sin cierre, sin resolución, una relación al límite que fue retransmitida en alta definición, convirtiendo un amor en espectáculo. Sin ningún tipo de protección, ese amor se rompió. La verdad quedó dividida, y la herida abierta para siempre. Pero la historia de Anita no termina simplemente en lo que se vio ayer, ni en los titulares o comentarios fugaces que suelen acompañar este tipo de entrevistas en televisión. Lo que se vivió durante ese encuentro fue, sin exagerar, una auténtica bomba emocional que trascendió el mero espectáculo para mostrarnos una parte de su vida que rara vez se pone sobre la mesa. A lo largo de la entrevista, Anita decidió abrirse por completo y compartir detalles de su infancia que pocos conocían, revelando la complejidad de una niña que, aunque parecía la pequeña mimada dentro de su familia, cargaba con heridas profundas que marcaron su existencia de manera indeleble. Con una voz que buscaba mantener la firmeza, pero que inevitablemente se quebraba en momentos en los que sus ojos temblaban y reflejaban toda la carga emocional que llevaba dentro, narró el episodio en que un vídeo suyo, en el que aparecía besando a una amiga, se volvió viral de manera inesperada. Lo que para muchos podría parecer un simple acto inocente, para ella se convirtió en el detonante de un rechazo social brutal, un punto de inflexión que la transformó en una extraña dentro de su propio entorno. Ese vídeo fue el inicio de una cadena de acontecimientos que la llevó a experimentar un aislamiento cruel y un desprecio que, en su momento, no supo cómo manejar ni expresar. Esa situación la obligó, con apenas 14 años, a tomar una decisión radical y dolorosa: abandonar su hogar y enfrentarse al mundo por sí misma. Imaginarse a una adolescente tan joven en medio de la incertidumbre y el miedo, cargada con la rabia y la frustración que la experiencia le había dejado, da una idea de la profundidad de sus heridas emocionales. Aquel acto no fue solo una huida física, sino también un símbolo de su necesidad desesperada de liberarse de un entorno que, en lugar de protegerla, la había condenado a sentirse marginada y sola. Fue un momento que la definió y que, sin duda, marcó el rumbo de su vida de una forma que muy pocos podían comprender. Lo que hace que esta historia sea aún más impactante es que, lejos de buscar la lástima o caer en un victimismo fácil, Anita narró su experiencia con una honestidad que resultó desgarradora. Contó cómo ese rechazo social no solo la afectó a ella, sino que también tuvo consecuencias profundas en su relación con su madre, a quien hizo llorar de manera consciente en más de una ocasión. Esa mezcla de dolor personal y familiar evidenciaba que el daño no era algo superficial, sino que había tocado las fibras más sensibles de su vida, dejando una huella imborrable. El relato de esa etapa mostró no solo a una joven enfrentando el desprecio de su entorno, sino también a una persona que, a pesar de todo, mantenía la esperanza y la conexión con quienes amaba, aunque esa conexión estuviera teñida de sufrimiento. Sin embargo, lo que nadie esperaba y que fue uno de los momentos más duros de la entrevista llegó cuando Anita confesó que había pasado 4 meses en prisión. Hasta ese instante, ese capítulo había permanecido oculto, como un secreto guardado celosamente por miedo al juicio y la incomprensión. El silencio que se apoderó del plató fue casi palpable, y todos los presentes quedaron paralizados ante una revelación tan inesperada como dolorosa. Ella explicó con lágrimas sinceras, sin buscar el sensacionalismo ni la atención fácil, sino simplemente dejando fluir un dolor que había cargado en silencio durante años. Esas lágrimas no eran un acto para la cámara, sino una expresión genuina de una etapa oscura que la había marcado profundamente. Aquellos 4 meses tras las rejas no fueron un titular para los medios ni un escándalo que arrastrara su nombre por las portadas. Sin embargo, fueron un punto crucial en la construcción de quien es Anita hoy. Durante ese tiempo, ella tocó fondo, se enfrentó a sus propios límites y tuvo que decidir qué camino tomar. Contó que tuvo solo 2 opciones: hundirse definitivamente o encontrar dentro de sí misma la fuerza para levantarse y salir adelante. Eligió la segunda, aunque esa elección la transformó en alguien más fuerte, sí, pero también más rota.
Esa mezcla de dureza y vulnerabilidad se ha convertido en su esencia, en el motor que la ha acompañado en su proceso de crecimiento y superación desde entonces. Es precisamente esa dualidad, la coexistencia de la fortaleza con la fragilidad, lo que ha definido su trayectoria y su presencia pública. Desde aquellos momentos difíciles hasta su llegada a los realities más conocidos, como La Isla de las Tentaciones y Supervivientes, Anita ha mostrado una evolución personal que va mucho más allá del simple entretenimiento. Es una mujer que ha resurgido públicamente, pero que nunca ha dejado atrás las cicatrices de su pasado, esas que la hacen auténtica y cercana a quienes han vivido experiencias similares. La historia de Anita no es únicamente la crónica de una ruptura o un escándalo televisivo, que es lo que a menudo se destaca superficialmente. Es la historia de una mujer que ha experimentado en carne propia la brutalidad del juicio público, que ha sufrido la traición y la soledad, y que ha tenido que reinventarse una y otra vez para seguir adelante. En la entrevista de ayer, lo demostró con una sinceridad y valentía pocas veces vistas en un escenario así, enfrentándose a la verdad con una transparencia que rompió con los esquemas habituales de este tipo de encuentros mediáticos. Aunque la opinión pública sigue dividida y las versiones en torno a su vida y sus decisiones siguen generando debate, lo que es innegable es que Anita Williams ha dejado una huella imborrable en quienes la escucharon y vieron. Su relato se convierte en un testimonio poderoso sobre la resiliencia humana, sobre la capacidad de enfrentar el dolor y las adversidades sin perder la esencia ni la esperanza. Nos recuerda que detrás de la imagen pública, detrás de los flashes y el espectáculo, existen historias complejas, heridas profundas y luchas invisibles que moldean a las personas de manera definitiva. La vida de Anita es un recordatorio de que, aunque a veces nos sintamos rotos y vencidos, siempre existe la posibilidad de levantarse, de sanar y de reinventarse. Y esa es la verdadera historia que ella nos regaló ayer. Una historia de lucha, de caída y resurgimiento. Una historia que muchos tardarán en olvidar y que invita a mirar con más empatía y comprensión a quienes enfrentan sus propios demonios en el ojo público. La exposición mediática le ofreció un escenario. Sí, pero también un reflejo. Y fue en ese reflejo donde emergió él, Montoya, el hombre que terminó por cambiar no solo su historia frente a las cámaras, sino también la narrativa íntima del corazón de Anita. Ella, con una voz quebrada por la emoción, confesó en directo lo que hasta entonces había sido un secreto contenido. Estoy enamorada de él. Pero la duda la desgarraba al instante. No sé si él lo está de mí. Aquella declaración, pronunciada sin escudos, cayó como un rayo en el plató, dejando a todos en un estado de conmoción silenciosa. Porque detrás de la figura mediática que el público cree conocer, hay una mujer que se ha derrumbado tantas veces como se ha reconstruido. Una mujer que sigue amando, a pesar del miedo. Una mujer que duda, pero que ya no se esconde. Anita no se detuvo allí. Si algo dejó completamente claro aquella noche fue que el temor hacia su propio pasado ya no la domina. No borraría ni una sola parte de mi historia, afirmó con firmeza. Aquella frase no fue una excusa ni un intento de redención pública. Fue una afirmación de identidad, una reivindicación de su existencia tal y como es. Cada herida, cada error, cada caída, han dejado huellas profundas en su cuerpo, en sus gestos, en la forma en la que ahora camina por la vida. Y cuando has sido fragmentada una y otra vez, cuando has sentido la soledad más cruda, ya no necesitas fingir perfección, te basta con ser auténtica. Y ella lo fue. De forma descarnada, brutalmente honesta, compartió su viaje entre la euforia del reconocimiento y el vértigo del vacío absoluto. Contó cómo pasaba de los aplausos a regresar a una casa sin abrazos, sin nadie que preguntara cómo estaba. Reveló sus noches en vela, el peso invisible de la ansiedad, sus vínculos dependientes y esa sensación de no tener suelo bajo los pies. Hubo un momento, reconoció, en que pensó en desaparecer. Esa confesión estremeció a todos. No fue solo una frase dramática para alimentar el espectáculo. Fue el grito silencioso que había sido reprimido durante años. Pero esa no fue la última página de su historia. Poco a poco, con la ayuda de la distancia, el acompañamiento psicológico y el silencio necesario, comenzó a tejer una nueva versión de sí misma. Aprendió a poner límites, a no depender del visto bueno de los demás para existir. Y aunque todavía hay cicatrices que arden, también hay marcas que le recuerdan que sobrevivió. Me dejé de querer de un día para otro, admitió con una franqueza que heló la sala. Cuando alguien te golpea, el dolor físico pasa. Pero lo psicológico, eso no se va fácil. Y ahí dejó claro algo más. Ninguna mujer merece ser dañada. Ninguna mujer debería vivir con miedo. Ninguna mujer merece ser destruida por amar mal, por confiar, por equivocarse.
La Anita de hoy no es la que huyó de casa, ni la que acabó tras las rejas, ni la que se derrumbaba llorando por afectos que no la supieron cuidar. La mujer que anoche habló frente a millones es otra, más serena, más fuerte, más consciente. Y por primera vez decidió poner su historia en palabras. No para provocar compasión, sino para cerrar una etapa que la desgastaba y comenzar una nueva, libre de culpas ajenas. Pero como toda historia marcada por la verdad, el pasado no desaparece con un solo discurso. Sigue respirando en sus decisiones, en su forma de mirar, en sus silencios. Anita no pidió perdón, pidió comprensión. No siempre hice lo correcto, reconoció. No fui la mejor hija, ni la mejor compañera. Pero cada error me enseñó algo. Algo que necesitaba entender. Esas palabras, pronunciadas con la sinceridad de quien ya no quiere esconderse, hicieron eco en cada rincón del plató. Rememoró su adolescencia caótica, los gritos en el hogar, las huidas desesperadas, las compañías tóxicas y la pérdida progresiva de sí misma. Me miraba al espejo y no sabía quién era, dijo. Solo deseaba que todo se terminara. Pero no se terminó. Llegó la televisión. Y sí, para algunos fue su tabla de salvación. Para ella, una navaja de doble filo. Me hicieron sentir valiosa, pero también me destruyeron, relató sin dramatismo, con la calma que solo puede venir de alguien que ya no necesita que nadie la salve. La juzgaron sin conocerla, la usaron y luego la descartaron. Pero no guarda rencor. Ahora habla desde un lugar donde la paz ya no depende de la validación externa. Porque entendió que la verdadera tranquilidad no está en los likes ni en los titulares, sino dentro de uno mismo. También se abrió sobre su familia. Contó cómo las heridas de su infancia fracturaron el lazo con su madre. Y cómo, tras años de distancia y dolor, aprendieron a reconstruir algo parecido al amor. Hoy, puede abrazarla sin miedo, y su madre ya no llora por ella, sino con ella. Y eso, para Anita, es el triunfo más grande de todos. No las luces, no los trending topics, sino ese instante íntimo, invisible a las cámaras, donde el perdón y la ternura se abrazan. Ese tipo de victoria no se aplaude. Se siente. Y es más poderosa que cualquier fama. Luego, vino el instante que nadie esperaba. Anita miró al público, enmudeció unos segundos y dejó caer una frase demoledora. Estoy cansada de fingir que estoy bien. Fue un puñetazo directo al alma de quienes la escuchaban. Porque nadie lo había dicho con esa crudeza, sin adornos ni escudos. La gente cree que, porque salgo en televisión, mi vida está resuelta. Pero no. No es así. Y con esas palabras hizo añicos el mito de la mujer invulnerable. Mostró sin filtros a la persona que aún está remendándose por dentro. Hay días en los que no puedo levantarme de la cama, dijo. Días en los que no me reconozco. Pero está aquí, hablando sin miedo. Y en un mundo lleno de máscaras, eso es un acto profundamente valiente. Detalló con una mezcla de serenidad y crudeza cómo ha tenido que reconstruirse desde las ruinas más íntimas de su vida. No habló de una reinvención superficial, sino de una reconstrucción a nivel óseo, emocional, visceral. De las veces en que su mundo se desmoronó sin previo aviso, sin red, sin nadie que la sostuviera. Contó cómo, a lo largo de los años, fue perdiendo amistades que creía inquebrantables, trabajos que le daban una ilusión de estabilidad, afectos que una vez fueron refugio y que acabaron por volverse ausencias punzantes. Y, a pesar de todo, aún carga con esa sensación de no pertenecer del todo a ningún sitio. Sigo sintiendo que no encajo, dijo, con una sinceridad que desarmó incluso a los más escépticos. No lo dijo desde la queja, sino desde el reconocimiento honesto de lo que muchas personas callan. Hay quienes siguen señalándome por lo que fui, admitió con voz baja pero firme. Me ven como un error, como un capítulo que habría que haber saltado. Esa frase, cargada de dolor contenido, sacudió el aire del plató. Pero también marcó una frontera entre lo que fue y lo que ya no está dispuesta a aceptar. Porque hoy, a diferencia de antes, ya no se esconde. No necesita disfrazarse de fortaleza para ser escuchada. No pide perdón por haber sobrevivido a su propia historia. El silencio que inundó el plató fue total. Un silencio que no nació del morbo ni del juicio, sino de ese tipo de respeto que solo se impone cuando alguien tiene el valor de desnudarse emocionalmente en público. Porque ver a alguien hablar desde lo más profundo, sin filtros, sin defensas, sin la máscara de lo políticamente correcto, duele. Pero también libera. Y eso fue, en esencia, lo que hizo Anita esa noche, liberarse.
de las etiquetas con las que otros la encasillaron, del remordimiento con el que se castigó durante años, de esa necesidad asfixiante de gustar, de encajar, de cumplir con expectativas ajenas. Si mi experiencia puede ayudar aunque sea a una sola persona, entonces todo esto habrá valido la pena, dijo justo antes de despedirse. No lo dijo con dramatismo ni como frase de efecto. Lo dijo con la voz entrecortada de quien sabe que ha atravesado el infierno y ha decidido transformar su dolor en un faro para otros. No hubo lágrimas buscadas. No hubo discursos ensayados. Solo una verdad rotunda, incómoda, pero absolutamente necesaria. Una verdad que no busca likes ni titulares, sino comprensión. Así, con esa calma extraña que llega tras haberse vaciado por completo, cerró un ciclo. Uno plagado de tropiezos, sí, de decisiones cuestionables, de noches rotas, pero también lleno de coraje, de pequeñas resistencias cotidianas, de intentos sinceros por salir adelante sin anestesia. Terminó la noche con una Anita diferente. Más humana. Más real. Sin artificios. Sin decorados. Sin fuegos artificiales ni ovaciones de pie. Solo un silencio denso, cargado de respeto, de reflexión, de empatía. Porque lo que presenciamos no fue una entrevista al uso. Fue algo mucho más profundo. Fue una confesión en carne viva. Un desahogo contenido durante años. Una declaración de resistencia de una mujer que se ha caído 1000 veces y ha decidido seguir de pie, no para demostrar nada a nadie, sino para demostrarse a sí misma que puede. Y mientras las luces del plató se apagaban lentamente, su historia seguía flotando en el aire como un eco imposible de silenciar. Un eco que nos recordó algo esencial, que detrás de cada escándalo mediático hay una persona real, con heridas que no siempre se ven, con cicatrices que no siempre se entienden, con batallas internas que no siempre se ganan. Nos recordó que todos, absolutamente todos, llevamos capítulos oscuros. Que todos hemos tenido que reconstruirnos alguna vez desde el miedo, desde la culpa, desde la soledad. Y que todos merecemos algo que a veces el mundo nos niega con brutalidad. Una segunda parte. Una oportunidad para reescribirnos. Para perdonarnos. Para comenzar, aunque sea desde cero. Y la segunda parte de Anita Williams apenas comienza. Esta vez, sin miedo. Esta vez, con la voz firme de quien ha decidido contarse ella misma, sin que nadie más lo haga por ella.